todo pasó y esto no es así. Estamos hablando de las inundaciones en un sector muy importante de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con lo que nosotros le contábamos en el comienzo de 9 de julio, Carlos Casares y Bolívar. Por eso le queremos agradecer a Patricia Gorza, que es productora agropecuaria, que nos atienda. Patricia, Gustavo Sacañino te saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Gustavo, buen día. Muchas gracias a vos por comunicarte y por visibilizar esta situación. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque yo no estaba en conocimiento de esto, Claudio me puso en conocimiento y bueno, me pareció muy interesante visibilizar una situación que ustedes vienen teniendo desde hace un tiempo bastante largo. Tengo entendido que María José Gentile, la intendenta de 9 de julio, le pide ayuda a la provincia de Buenos Aires para que entienda y atienda esta situación y uno comienza a enterarse de una situación muy, pero muy complicada. ¿Cómo es hoy por hoy la situación allí, Patricia? Bueno, te cuento un poco. Nosotros comenzamos con esta situación de inundación por la cantidad de lluvia en el mes de marzo. A Ujú. partir de marzo se da una situación de exceso muy grande, sobre todo Carlos Casares, sur de Carlos Casares y, o sea, norte de Carlos, sí, sur de Carlos Casares y 9 de julio. Después se empezó a extender, ¿no? Que hoy tenés toda la zona complicada. El 5 de marzo de este año fue que tuvimos lluvias excepcionales y empezamos a estar inundados. Y a Sí. partir de ese momento esta situación empeora semana a semana, o sea, nunca tuvimos un alivio. Fue un invierno que los inviernos son secos y este invierno llovió. Llevamos un registro de 1.100 milímetros cuando la media anual es 800 en nuestra zona y nos enfrentamos a esta situación con un deterioro muy grande de la infraestructura. 9 de julio tiene las obras de canalización que se hicieron allá por el año 2001-2002 con una grave inundación que hubo en toda la provincia, pero nunca tuvieron mantenimiento, entonces hoy esas obras funcionan al 20-30%. Con Ujú. lo cual no tenemos manera de drenar el agua, estamos en una zona que se llama Interdunas, que es una zona muy específica de la provincia de Buenos Aires y que es única en el país, que es la zona del noroeste bonaerense, Ujú. que no tiene río, no tiene arroyos y no tiene pendiente, la pendiente es muy pequeña. Recién la pendiente empieza a partir del partido de Carlos de Bragado, donde Ujú. empieza la cuenca del Salado. Sí. Entonces, dependemos sí o sí de las obras Ujú. y del buen funcionamiento y el buen estado de esas obras. Ujú. Entonces, hoy la situación es muy complicada, con un 40% del partido con agua en superficie, lo que significa que la productividad del partido está reducida a un 20, un 30%, porque todo lo que quedan las lomas nada más, pero también con mucha dificultad para acceder a los campos. Estamos sin caminos, con localidades muy, muy complicadas para entrar y salir, y bueno, el trastorno que esto significa en lo diario y el impacto económico y productivo a largo plazo, que es enorme y incalculable todavía, ¿no? Porque ahora tenemos este sistema de ciclogénesis instalado en el centro del país, que esperamos lluvias abundantes para mañana y el miércoles, y bueno, cada gota que cae la situación la complica y es una situación muy, muy angustiante. Hemos vivido muchas inundaciones porque son recurrentes en la zona, cada 10 años, 15 años sucede. Lo que nos, en este momento, además de la angustia y la inundación, lo que nos pasa es esta impotencia de saber que las obras las tenemos y que no funcionan Ujú. por el no mantenimiento, ¿no? Los canales están en muchas zonas desboronados, con plantas adentro, cantarillas rotas, tapadas. Eso hace que el agua se desparrame por todos los campos y bueno, y llegamos a esta situación. Sí, esto se pudo haber previsto, ¿no? Pero me parece que la intensidad y cantidad de las lluvias, hablabas de más de 1000 milímetros, es algo que no se pudo haber evitado, ¿o sí?
No, obviamente la cantidad de lluvia que cae no la podemos evitar, pero sí, si nuestro sistema de escurrimiento hubiese Sí, funcionado, no hubiésemos llegado claro, nunca a esta situación porque hubiese estado todo el tiempo circulando. claro. El agua tiene que circular, y en 9 de julio en Carlos Casares el agua está estancada, entonces cada vez la masa de agua es más grande y con pérdidas cada vez mayores. Pero sí, sí, claramente es una situación totalmente evitable. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra zona es que el dragado del río Salado nunca concluyó la obra, que falta el último tramo, que es de llega a la ciudad la ciudad de Bragado, a la Ruta Nacional 5, y al no estar concluida esa obra, todo lo que es aguas arriba no puede terminar de drenar. Y bueno, son parte de estos abandonos en la infraestructura que sufrimos, como, como también la ruta y como tantas cosas que podemos hablar, ¿no? En el estado de situación, donde el interior del país siempre queda, y el interior de la provincia de Buenos Aires relegado, en comparación de los grandes centros urbanos, y eso se nota mucho. Sí, bueno, pero después el campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina, ¿no? Y en esta situación de la provincia de Buenos Aires, corregime Patricia, el tema de las obras del Salado, creo que se iniciaron con Felipe Solá y después no se continuaron. ¿Estoy equivocado o es así? Esas obras se iniciaron, sí, en la gobernación de Solá, y fueron, hubo periodos donde se avanzó, se abandonó, se avanzó, se abandonó. Ahora las obras están paradas. Los fondos de esas obras son fondos nacionales. Sí. Y bueno, venía desde la gobernación de Vidal hasta esta parte, se venía trabajando, a veces un poco con más énfasis, digamos, y por ahí bajaba un poco, pero se siguió haciendo, y ahora, bueno, hace 2 años que la obra está parada porque no están los fondos destinados, que los fondos están, pero están trabados en Nación. De hecho, creo que provincia, tanto como los intendentes de la zona, como las entidades agropecuarias, han pedido a la Nación que destraben los fondos que están asignados al dragado del Salado, porque bueno, la obra es muy importante y drena todo el noroeste de nuestra provincia, o sea que es clave poder terminar con ese dragado. Sí, en este caso el municipio le pide a provincia y provincia le pide a nación. Y nación te dice no hay plata. ¿Y cuál es la solución, Patricia? Y hoy la solución es que los productores perdemos todo. Claro. O sea, a nadie le importa demasiado, y 9 de julio particularmente, además de la inundación, tiene un problema muy grave en sus infraestructuras de caminos, que no sucede tanto en Carlos Casares, que no tenemos transitabilidad. O sea, prácticamente desde marzo que la gente llega a sus establecimientos en tractor, a caballo, porque los caminos no están transitables en un 80%, es muchísimo. Y bueno, ahí desde diferentes grupos de productores también pedimos a las autoridades municipales una revisión de qué ha pasado los últimos 10 años con los fondos de la tasa de red vial y con la coparticipación del impuesto inmobiliario que va al Fondo Compensador de Obras Hídricas y Viales que manejan los municipios, porque claramente no lo vemos reflejado en el estado de situación que enfrenta el distrito, más después de haber tenido 3 años de una seca terrible. Pues en enero estábamos pidiendo por favor que llueva, venimos de 3 años de seca terrible y pasamos en un pestañear de ojos desde la seca a la inundación, y nos encontramos con este colapso absoluto de toda la infraestructura del partido y en general de la zona. Ujú. Patricia, vos sabés que la semana pasada conversábamos con Gustavo Lorenti, que es presidente de la Sociedad Rural de Bransen, y él me contaba que había hecho una especie de comisión o de organismo con un proyecto de la parte pública y privada que tiene que ver con el mejoramiento de los caminos rurales que están en muy mal estado. Eso dificulta, y decía, en una época de conectividad, que existan las condiciones de los caminos rurales como está hoy, prácticamente es inentendible, ¿no? Yo creo que muchos hablan de los caminos rurales, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene, es el puntapié inicial
para que la producción llegue donde tiene que llegar, más allá de rutas, trenes o lo que vos quieras y camiones para transportarlo. Si los caminos rurales no están en condiciones, eso no llega o se dificulta que llegue. Mira, te doy dos ejemplos muy sencillos. Eh, por esta situación de los caminos, el 9 de julio tenemos una fábrica de lácteos cerrada, hay 25 familias que quedaron sin trabajo, cerraron Mm, estas últimas semanas, hay un tambo que cerró, dejando a 12 familias que quedan sin trabajo, cerraron porque no tienen manera de sacar la producción, no qué pueden bárbaro. seguir más. Y eso replicalo por cada uno de los emprendimientos y los proyectos productivos que hay. Sin caminos no hay producción posible. Y bueno, creo que esto que plantea el presidente de la Rural de Bransen es algo que está sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo, que es la posibilidad de generar los consorcios de articulación público-privada. Claro, Es Vox Populi que la tasa de red vial en los municipios del interior es la tasa de mayor recaudación y que generalmente se usa para gastos corrientes, que no tiene el 100% de aplicación a su, para el destino que es recaudada. Es la caja municipal que generalmente sale a subsidiar hasta incluso los sueldos de los empleados municipales y bueno, eso en detrimento de la misma recaudación del partido, porque después cuando el impacto económico que tienen las inundaciones en partidos que dependen 100% de la producción, como el nuestro, como Carlos Casares o Bolívar, es enorme, porque nosotros no tenemos industria. Vivimos de la producción agropecuaria y hoy ya se siente en nuestra ciudad, en el casco de la ciudad cabecera, se siente el parate económico muy fuerte. La cosecha fue muy complicada, tras los camioneros, el transporte de la cosecha fue prácticamente nulo porque lo que se pudo cosechar quedó embolsado en los campos, no hubo manera de poder sacarlo. Bueno, todo eso tiene un impacto muy grave del que además después cuesta mucho recuperarse. Entonces, la falta de infraestructura y de previsión para afrontar estas cuestiones climáticas lo que hace es empobrecer, empobrecer el interior y empobrecer la posibilidad de desarrollo de nuestros pueblos, que además la tienen porque estamos en zonas agrícolas muy buenas, entonces es una desidia que da mucha bronca y mucho dolor por todo lo que implica, no solamente para los productores, sino para la sociedad en general de nuestros partidos. sí, estamos hablando con Patricia Gorza. Patricia es productora agropecuaria. Recién hacías referencia a el cierre de establecimientos que tiene que ver con la lechería, también el traslado de hacienda. Y en la agricultura hay pérdidas que son pero muy importantes, ¿no? Tengo entendido que el trigo, soja y maíz que no se han podido levantar por esta imposibilidad de ingresar a los campos, ¿no? Más allá de campos que están completamente inundados. Hay muchas pérdidas de cosecha que no se pudo levantar. Y con respecto a lo que fue la siembra del trigo, se sembró solamente el 30% de lo proyectado, Ajá. que hay que ver cómo llega eso a la cosecha, porque hay muchos factores que hacen con la napa tan alta, como toda la parte de hongos y que afectan los cultivos, y ahora está en riesgo la siembra de la cosecha gruesa. Eh, Todos estamos evaluando que no se va a sembrar la soja y el maíz en tiempo y forma, que se va a pasar todo para noviembre, cuando ya pueda haber una expectativa de que por temperatura y días de sol la situación mejore, pero claramente va a haber mucha merma en cantidad de hectáreas que puedan sembrarse, con lo cual a nivel productivo son 2 años completos que el productor pierde y no hay conciencia real desde las autoridades en todos los niveles, no hay conciencia de las autoridades de la situación, no han estado a la altura de las circunstancias, ni en lo local, ni en lo provincial y ni en lo nacional. A Se propósito, pidió la emergencia a nivel nacional y sí. no se ha otorgado aún. Patricia, no, a propósito de lo que estabas diciendo, yo comentaba que la intendenta María José Gentile le pidió a Kicillof apoyo urgente por estas inundaciones. Habla de 120.000 hectáreas, Carbat dice más de 700.000 hectáreas. 120.000 hectáreas son el 9 de julio y 700.000 hectáreas si sumamos lo que sería Carlos Casares y Bolívar. ¿Esto es así?
700.000 hectáreas, que es el informe de Carvap, es toda la región que Ajá, incluye Bolívar, Carlos Casares, una parte de Pehuajó, 9 de Julio y una parte de Henderson. Son ajá, varios está bien. distritos. El distrito con más hectáreas afectadas es 9 de julio. Sí, la intendenta solicitó ayuda al gobernador. Hay que decir que la articulación con provincia ha funcionado bien, si bien han sido escasos los recursos, pero han estado desde el principio y eso hay que rescatarlo, sobre todo teniendo en cuenta que son dos espacios políticos diferentes y que Claro. muchas veces esas cosas, y en año electoral todos sabemos que producen mucha fricción, pero han funcionado bastante bien. No alcanza, por supuesto, porque lo que se necesita es una cantidad de máquinas para trabajar contrarreloj en el dragado que que no han sido, por lo menos todavía no se consiguió. Y además con la dificultad de que si no se activa la obra del salado en Bragado, otra de las situaciones que tenemos, Carlos Casares y 9 de julio, es que el agua escurre para Bragado, pero Bragado interpone medidas legales contra el partido de 9 de julio para que no se envíe el agua por la no finalización de la obra. Ujú. Esto eh, desemboca en una situación que hoy el partido de 9 de julio está tapado de agua, pero Bragado tiene solamente el 10% de anegamiento, pero legalmente no se habilita el paso del agua. Ujú. Lo cual es una discusión muy larga que hay y que sucede en todas las inundaciones, pero necesitamos imperiosamente que se termine la obra del salado para no tener esta situación. Ujú. O sea, si no tenés una línea que define un límite entre un partido y el otro, define quién se inunda y pierde todo y quién no. Claro. Patricia, tengo entendido que el gobernador estuvo allí en 9 de julio, o sea que a él no se lo contaron, más allá de la comunicación telefónica o los distintos contactos, ¿no? Él estuvo en presencia y habrá visto cuál es la magnitud de la situación, ¿no? Y sí, el gobernador estuvo el día viernes y quienes estuvieron en varias oportunidades es la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario Ujú. en 9 de julio, así que entiendo que no fue no es una sorpresa para el gobernador la situación, sino que ha habido respuesta efectiva desde el primer momento. Como insisto en lo anterior, no alcanza porque es una valla espina para el cáncer, decimos nosotros. Lo que se necesita es algo mucho más estructural, pero bueno, no, ahí seguimos y sobre todo con los reclamos. Cuando suceden estas cosas se eliminan las diferencias sociales, políticas, culturales, y lo que sucedió el 9 de julio es que todos los productores, junto con el resto de la sociedad, incluida la gente del municipio, tiramos todos para el mismo lado porque tenemos un problema mucho más grave que cualquiera de nuestras diferencias. Sí, empatía y sensibilidad, más allá de una cuestión política. Acá no me parece que pueda haber una diversidad de opiniones respecto a la situación analizada, cuáles son las consecuencias y a partir de ahí cómo hay que obrar, ¿no? Políticas de Estado que en la Argentina parece que es una mala palabra, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y que además la única manera de solucionar esto es con una política de Estado, de Ujú. manejo de cursos hídricos y de planificación para poder crecer. O sea, todo el tiempo nos hablan de invertir, de que tenemos que producir, que Sí, crecer, que claro. generar divisas, pero no tenemos las condiciones de infraestructura y eso se da desde la política pública claramente. Así que, bueno, esperemos que sea la última. Digo, porque por un lado estamos bastante resignados, sabemos que hay muy poco que podamos hacer, más que cada Seguro. uno salvar lo propio en Sí. esta situación. Desgraciadamente creo que Eh, la impotencia es lo que gobierna hoy por hoy, ¿no? sí, totalmente. Pero la impotencia por un baño de realidad absoluto, o Sí. sea, uno sabe que lo que uno puede hacer es muy limitado cuando no están hechas las planificaciones anteriormente y ya con el agua encima después todo es muy dificultoso. En muchos casos inaccesible hacer los trabajos porque la zona está completamente tapada de agua, entonces esperemos que sea la última y que esto genere en estos tiempos de redes sociales. La inundación anterior grave fue la del 2001 y no teníamos redes sociales ni teníamos los teléfonos que nos permitían documentar todo el tiempo lo que estaba pasando. Hoy que sí lo podemos hacer, ojalá esta sea la última y de acá para adelante podamos
cuando se vaya el agua, seguir reclamando lo que la zona merece, sobre todo por lo que productivamente generamos a nivel impuestos, a nivel retenciones, a nivel de todo lo que pagamos, que mínimamente regrese en las obras que necesitamos para poder seguir produciendo. Y no mucho más. Las inundaciones generan mucha angustia y muchos problemas de salud. Es normal para nosotros hoy saber que todas las semanas algún conocido, algún amigo tiene problemas de presión alta, tuvo un infarto, es normal y eso es inadmisible. El impacto en la salud y en la salud mental de las Seguro. personas que sufren una inundación cuando vos lo tuyo es la producción es realmente muy grande y no está cuantificado. Sí, seguro. Ahora, una última pregunta que la verdad para mí no tiene respuesta, a lo mejor vos la podés dar. ¿Por qué en la Argentina nunca se entendió la importancia que tiene el campo en la economía? Nunca se lo defendió en los hechos, más allá de los discursos que siempre digo yo, son títulos y cuando querés ver la bajada o el texto no encontrás absolutamente nada. Hay muchos políticos, hay muy pocos políticos que vengan de los sectores productivos y el 40% de la población de nuestro país vive del tercer cordón del conurbano hacia el obelisco. Ujú. Entonces, siempre se terminan priorizando los recursos a donde hay mayor cantidad de población, como si los recursos, como si fuese infinito la capacidad de otorgar sin invertir. Creo que básicamente es eso, digo, lo de unitarios y federales sigue estando tan vigente como hace 150 años atrás y tenemos una mirada muy unitaria de nuestro país y eso que te lo dice una bonaerense que Sí. está a 260 kilómetros del obelisco. Imagínate cuando te vas a la Argentina profunda, no sé, a cualquier campo del interior profundo de una provincia de nuestro país, Sí. no sé, Catamarca, por decirte algo. Entonces, la mirada sigue siendo muy, muy centrista y no tenemos política pública, no tenemos proyecto de país. Acá todos los espacios políticos, todos, absolutamente todos, tienen sus propios proyectos de políticas electorales y nadie habla de futuro. Todo es inmediato y el desarrollo que requiere el interior de nuestro país necesita un plan a largo plazo, como lo hizo Brasil, es nuestro espejo más cercano y más parecido en todo a nosotros y Brasil logró desarrollar su interior productivo, pero con un plan a largo plazo y que lo respetaron todos, gobierne quien gobierna, o sea, gobernó Lula y se hizo, gobernó Bolsonaro y se siguió haciendo, digo, una continuidad. Y Argentina no tiene continuidad. Viene uno y borra con todo lo que hizo el anterior por cuestiones ideológicas, sea bueno o malo, y después a otra vez, y así seguimos como los perros mordiéndonos la cola, dando vuelta en círculo y no logramos avanzar. Y el abandono del interior es muy grave y se nota mucho, o sea, cada vez se nota más. Sí, es cierto, ¿no? Y cuando se habla de renovación y después ves listas y todo lo demás, y están siempre los mismos, ¿no? Sí, la renovación de la tercera edad, le digo yo, porque con todo respeto a la cuestión etaria, ¿no? Sí, Que merecen, pero la renovación son personas que hace 40 años que están boyando cargos, así que es muy triste. claro, ellos están a flote y los demás, ya creo que el agua les ha tapado la cabeza, ¿no? Tendrían que recorrer y venir un poquito ahora que están en campaña a ver de qué se trata, pero no ir a mirarlo Del helicóptero. desde arriba, desde el helicóptero o desde la ruta, sino convivir una semana con nosotros para que entiendan qué es lo que significa una inundación, porque también está eso. Mira, he publicado mucho en redes sociales, como un montón de otros productores, para visibilizar la situación, y los comentarios han sido muchísimos, y priman dos comentarios. Por un lado, la gran ignorancia de qué significa una inundación Claro. en un sector productivo del campo, eh, porque las soluciones que te dan son irrisorias, y por otro lado, la gran batalla campal que hay entre argentinos de echarse la culpa Sí, unos a a otros otro. sin contemplar mínimamente en absoluto lo que está padeciendo o lo que estamos padeciendo quienes tenemos que afrontar la situación. Claro. Es solamente todo un destiladero de odio para ver quién tiene la culpa y nada más. Entonces L- es
lamentable. Lo importante es saber quién tiene la solución, más allá de la causa o de los causantes de todo esto, y eso tiene que ser entre todos, si no es muy difícil. Mira, si consiguen botas de goma, a lo mejor alguno puede recorrer la zona, ¿no? Debe ser por Hemos eso. invitado, mira, hemos invitado a muchísimos, incluso también, por eso te agradezco la difusión, porque hemos invitado a muchísimos periodistas y hemos hablado con muchísimos medios, les ofrecimos que vayan, que les hacemos una recorrida, y la verdad que también tuvimos poco eco dentro de los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos, ¿no? Claro. Por ahí los medios agro cubren la situación, pero está limitado al público que lo consume, que es un público agropecuario, y que ya se sabe que somos muy Sí. pocos y no movemos el perímetro del electoral, con lo cual nadie mucho pone el foco ahí. Pero los medios masivos de comunicación no hemos logrado que levanten el tema y eso también es lamentable. ¿Viste? Cuando Pat- hay horas y horas de sí. televisión que se gastan en cubrir eh, cosas hasta si querés de la farándula y de qué hizo uno y el otro y las cosas graves que pasan en nuestro país no tienen difusión. Patricia, acá siempre vas a tener un espacio. Llegamos a gran parte de la provincia de Buenos Aires y bueno, y tratamos de brindar y de abarcar con todo lo que sucede y visibilizar la problemática que tenemos. Te mando un beso, te agradezco y cuando necesites conversamos otra vez. Muchas gracias, Claudio, y bueno, también a disposición para lo que ustedes consideren que es importante difundir. Y insisto, te agradezco ya otra vez más, porque la importancia de que ustedes se hagan eco de esta situación y el común de la gente, que por ahí nada tiene que ver con el campo, y está muy lejos de lo productivo, sepa lo que está pasando, es muy importante, porque después las consecuencias económicas nos llegan a todos. Gracias, Patricia, y bueno, que se solucione todo esto y estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. La palabra de Patricia Gorza, dijo Claudio, porque Claudio de 9 de julio fue el generador de esta nota y es el responsable y me parece correcto también.